Tasakanhia, ¿me escuchan? Sí. Tasakanhia, Yashi Guayá, Walujain, Nanoiki, Wapushi, Chaca, Waumainpa, Colombia, Nanaka, Talate Shimoin Guayá, Sokai Sao, Japón, Haten Wakuaipa, Jamin Wakuaipa, Chayasulutu, Waumain, Nanaka. Buenos días a todos, los he saludado en mi lengua materna, en el Guayunaiki. Pertenezco al pueblo guayú y pues hoy estamos acá dándole las gracias a los comisionados por este espacio tan importante. Hoy somos la voz de nuestra gente para realmente llevarles mensajes de esperanza y garantías que realmente permitan que el Estado colombiano actúe frente a toda esta serie de amenazas contra la vida, contra nuestros derechos culturales, pero también contra nuestros derechos políticos. Maíz es el movimiento alternativo indígena y social que nace en el seno de las organizaciones indígenas y sociales, nace desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, para también como una forma o un instrumento de recuperar el espacio de participación política que hemos dejado de lado, que habíamos venido dejando de lado los pueblos indígenas en Colombia. En el 2014 tuvimos un solo senador, pero hoy en día en las elecciones pasadas, dicho senador nos dio el derecho al registro a la personería jurídica. En el 2018, el pasado 11 de marzo, tuvimos electos 6 congresistas, 2 de ellos por la circunscripción especial indígena y 4 por la circunscripción ordinaria, pero también estuvimos avalando la candidatura presidencial de Gustavo Petro, candidatura o campaña que tuvo la segunda mayor votación en nuestro país. Los pueblos indígenas somos el 5% de la población total del país. Sin embargo, somos el 4% de víctimas del resto del país. De los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia, la Corte ha declarado y ha identificado que hay 36 pueblos en vía de extinción por causas del conflicto interno y sus factores subyacentes. Desde la firma de los acuerdos, es decir, desde el 24 de noviembre a marzo del 2018, nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia, junto con Maíz, tiene registrado a la fecha los asesinatos que se han cometido desde entonces contra líderes y autoridades indígenas, que han sido de manera alarmante y desproporcional realmente en una época de paz que se espera que vivamos en el país. Tenemos un desplazamiento forzado de 4.281 personas, amenaza a 133 indígenas, homicidio de 48 personas indígenas, entre ellos líderes y lideresas indígenas. Ello se debe a factores como el interés que hay de ejercer control sobre nuestros territorios, bien sea porque nosotros estamos ubicados en sectores geoestratégicos o donde se encuentran recursos naturales o donde puede también circular de manera fácil, ¿sí? Los temas de tráfico o microtráfico de drogas. Vienen amenazas desde actores ilegales denominados como las Águilas Negras, los Rastrojos, Clan Úsuga, las autodefensas gaitanistas, ELN, EPL. Estos datos no nos los estamos inventando nosotros. Estos datos tienen una correlación con bases de datos consignadas por organizaciones sociales, por ONGs, por académicos, incluso por instituciones del mismo Estado colombiano, como es la Defensoría del Pueblo, que reporta que desde el 1 de enero del 2016 a 22 de agosto de 2018 van más de 343 asesinatos. De manera que es preocupante para nosotros porque muchos de nuestros militantes han sido asesinados, ¿sí? Prueba de ello está el concejal Arilio Arenas, que era presidente del Consejo Municipal en la región del Catatumbo, pero también nuestros candidatos fueron amenazados y sobre ello no hubo una respuesta contundente por parte del Estado.
Yo misma acá les vengo a hablar a los comisionados, no como Marta Peralta, sino también como una víctima más de este tipo de amenazas, que no podemos ejercer nuestro ejercicio político, nuestro derecho político en las regiones donde vamos. La ONIC tiene ante la UNP más de 100 solicitudes sin respuesta contundente a cada una de esos casos. Asimismo, ante la Fiscalía tenemos una serie de denuncias, pero que la Fiscalía nunca ha respondido o le ha hecho seguimiento a cada uno de esos casos, o no conocemos cuál ha sido el resultado. Hoy en día se dicen llamar las Águilas Negras. No existe certeza de que estos grupos existan, ¿sí? Porque tampoco ha habido interés por parte del Estado colombiano de hacer un análisis profundo. De manera que cada día aumentan, es un flagelo que se está viviendo. Estamos en una época de paz, pero tampoco existe para nuestro movimiento indígena garantías para el ejercicio de la oposición, porque somos un movimiento político en oposición. Tanto así que nuestros líderes o nuestros congresistas, sus medidas de protección han sido desmejoradas ahora que son congresistas. Entonces, no entendemos por qué este tipo de situaciones se presentan cuando su riesgo debería aumentar, pero tampoco existe un enfoque diferencial en los sistemas de aplicación o de evaluación de riesgo. Esa imagen que ustedes ven ahí en la pantalla, en los casos tipo, eso ocurrió hace 3 días antes de mi llegada acá, porque atentaron contra Matilde López, Premio Nacional de Derechos Humanos, y atentaron contra ella por hacer seguimiento a la defensa de los derechos humanos. Entonces, queremos decirle a los comisionados que los pueblos indígenas no somos un problema y hemos aportado al país, también le decimos a Colombia, hemos aportado al país en el proceso de paz, en la conservación de los recursos naturales, etcétera, pero que realmente hoy estamos preocupados porque la paz a los territorios indígenas aún no la sentimos, no ha llegado. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Bueno, si bien nos ha dicho el Estado colombiano, nos ha hablado de unas cifras generales, pero no sobre el caso que hoy nos cita en esta audiencia. O sea, nosotros representamos más que partidos políticos. Detrás de nosotros hay movimientos y organizaciones sociales, ¿sí? No solo partidos políticos, para hacer esa claridad, señor comisionado. Si bien el comisionado de Derechos Humanos habla sobre que se están creando estrategias de protección colectiva, lo están haciendo ellos, pero sin concertar con los pueblos indígenas, con los líderes sociales, ni con los pueblos étnicos. Entonces, nosotros solicitamos que esa construcción no se haga desde el escritorio o desde el gobierno mismo, sino que se haga con y por la gente. La Fiscalía nos habla de unos datos, pero tampoco nos queda claridad. La UNP nos habla de unos datos generales, ¿sí? Pero no de los casos indígenas, de los casos de los militantes nuestros, ni de los casos como, por ejemplo, a veces me llama la atención una frase que dice es que tenemos que revisar si es verdad o si son líderes o no. Quienes determinan la calidad de líderes sociales son sus propias comunidades, no el Estado colombiano. Es quien dice las comunidades quiénes son autoridades tradicionales dentro de sus regiones. Entonces, nos preocupa de manera, seguimos preocupados porque el Estado tiene que generar, si bien lleva dos meses de gobierno, tiene que crear una estrategia de acción-reacción, porque mientras se crean las estrategias, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a seguir matando? ¿Nos van a seguir amenazando? Entonces, la vida y la muerte exigen reacciones inmediatas. Es por eso que nosotros a veces tenemos casos que sí tienen medidas de protección, pero han sido insuficientes o han sido desmejoradas. Casos de ellos, por ejemplo, Feliciano Valencia, César Pachón, Abel David Jaramillo, María Raquel Trujillo, quien está hoy con un derrame cerebral y ustedes no saben, por tanta hostigación y tantas amenazas, postrada en una cama y tuvo que renunciar a su cargo de resguardo del gobierno, de resguardo de Triunfo Cristal Páez. Pero también está Arely Suriana, pero también están las organizaciones indígenas de Nación Guayú, que hace 2 días también recibieron un atentado. Y a veces el Estado colombiano cree que es mentira. Entonces nos preocupa. Entonces por eso es que
solicitamos construir y concertar directamente con las comunidades afrocolombianas e indígenas políticas públicas, sí, señor comisionado, pero medidas de protección colectiva, pero de acuerdo a sus usos y costumbres, con enfoque territorial que les garanticen la vida y el territorio, pero con nosotros, ¿sí? Asimismo, monitorear juntamente con Maíz, ONICO, de Afro y sus pueblos la implementación de los acuerdos de paz, específicamente el capítulo étnico, que es un eje transversal en estos acuerdos generales. También necesitamos que nos respeten el derecho fundamental de la consulta previa, porque esto va a ser también un caso, ojo, y lo quiero advertir aquí a la sociedad civil, en Colombia se está tramitando unas reformas al derecho milenario de la consulta previa de los pueblos étnicos, que ojalá, y se los advierto en esta audiencia, esto no aumente la sistematicidad de los asesinatos y amenazas en nuestros territorios.